El día de hoy, como ya nos han anunciado, nos corresponde abordar el desarrollo de lo que significa los delitos sexuales. Para ello, he preparado unas presentaciones. Buenas noches con todos. Estoy recibiendo aquí sus saludos. Veo que cada vez se están conectando muchos más. Esta es una plataforma y una institución que mantiene siempre la calidad de participantes y un número muy alto, el cual felicito mucho. Mensajes, perfecto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar la continuación de este diplomado que ha comprendido un aspecto no solamente penal, sino principalmente de otras materias, el cual es absolutamente interesante y recomendado. Pero justamente en mi calidad de abogada penalista me han convocado específicamente para abordar esta temática, temática un poco amplia que vamos a tratar de comprender en estas horas de clase. Y para ello vamos a guardar las formas que se han indicado en una primera oportunidad para, evidentemente, agotar la sesión de clase y las preguntas que ustedes seguramente van a tener a bien formular. Entonces, vamos a dar este espacio para dictar la clase y vamos a hacer también algunos intervalos para que ustedes puedan intervenir. Si es que hay alguna duda o demás, me la hacen saber de todos modos. Voy a estar atenta principalmente a las diapositivas porque cuando tenemos interferencia del chat y todo, a veces no puedo visualizar todas, pero vamos a hacer todo lo posible por vamos a hacer esta situación. Primero vamos a dictar la clase, vamos a hacer ese intervalo para preguntas, continuamos con la clase y finalmente este otro intervalo de preguntas. Bien, en relación a lo que significa y a lo que corresponde abordar los delitos sexuales, que es el tópico que nos corresponde el día de hoy, es importante para ello remitirnos antes que estudiar la estructura típica, antes que estudiar la jurisprudencia o la línea jurisprudencial en esta materia, tenemos que remitirnos de manera necesaria a cuáles son las leyes que se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento procesal, en nuestro ordenamiento jurídico en general, para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. De hecho, si nos referimos a este extremo, recordemos que el mes de noviembre, que ya estamos a puertas de ingresar, es el mes dedicado a la lucha de la erradicación de la violencia contra la mujer, justamente. Entonces, aquí se han seleccionado 4 instrumentos normativos que nos van a servir de guía para justamente abordar esta problemática, que en realidad cada día está extendiéndose por todos los campos posibles. En ese sentido, un punto relevante en relación o cuando nos tenemos que referir a la violencia contra la mujer, necesariamente tenemos que eh, abordar también lo que significa estas 4 leyes. Primero, tenemos esta ley 30.036.4, la 30.36.4. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Una ley ampliamente conocida que cada vez ha traído posiciones encontradas en la academia. De hecho, hay posturas que se encuentran a favor, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver también de manera muy contextual, únicamente para llegar al punto que nos corresponde, que son los delitos sexuales, pero evidentemente tenemos que tocar estos temas, porque si uno atraviesa, y seguramente muchos de ustedes que son litigantes, fiscales, jueces, saben o tienen conocimiento que evidentemente cuando alguien denuncia un delito sexual, también interviene un juzgado de familia. ¿Por qué interviene un juzgado de familia? ¿Por qué no solamente interviene una fiscalía penal especializada en violencia contra la mujer? Toda esta sistemática tiene razón de ser a partir de esta ley 3036.4. Justamente esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que ahora vamos a ahondar un poco más, principalmente en las situaciones problemáticas que nos trae a colación esta ley en particular. Pero además tenemos que leerla y estudiarla en concordancia, por ejemplo, con lo que nos indica esta ley 2898.3, la ley para prevenir y sancionar la trata de personas y para la protección y asistencia de sus víctimas.
Incluso, si es que ahondamos un poco más, el Ministerio Público tiene un área dedicada, una unidad, se llama así, dedicada a la protección de testigos y víctimas, la UDAVIT. Seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? La UDAVIT justamente es una institución adscrita al Ministerio Público que efectivamente se encarga de resguardar justamente los intereses que tienen no solamente los testigos para la protección de estos, sino también las víctimas. Ahora, también importante este decreto legislativo 1323 en relación a la Política Nacional de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, entre otras, porque podemos citar muchas, botón de muestras son los que se acaban de indicar a continuación. Y, cómo no, el Código Penal vigente, que ahora vamos a detallar en la estructura típica de estos delitos. Pero reitero, no podemos hablar de esta tara sistemática como es la violencia contra la mujer si es que no nos referimos de manera principal para comprender justamente este proceso especial que es el proceso de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, si es que no abordamos los alcances y límites que tiene esta ley, la ley 30.036.4. ¿De qué se trata? Y básicamente vamos a hacer una especie de resumen. Esta ley 30.036.4, hay una errata y un cero de más, pero es 30.36.4, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Primero, lo que salta a la vista, ¿cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de la ley es específicamente no solamente actuar para sancionar, porque para esto, y esto es un contexto importante, en este proceso especial que es propio de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, tenemos dos etapas claramente diferenciadas. Una primera etapa se denomina etapa de protección, una etapa de protección que está a cargo de un juez de familia. Y por otro lado, tenemos una etapa denominada de sanción, que en realidad está a cargo de un fiscal, de la fiscalía. Es una etapa penal en la cual la fiscalía se va a encargar no de sancionar en primera oportunidad, sino de investigar y, si corresponde, sancionar. Pero es una etapa eminentemente penal, cuyo trasfondo, naturaleza, es penal, tal cual como llevamos un proceso penal de cualquier otro delito. El matiz que tiene un caso de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es que tiene como una primera oportunidad, como una institución de emergencia, el juzgado de familia. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la función que cumple el juzgado de familia? Un juzgado de familia lo que hace es una función tuitiva, una función proteccionista, una función de emergencia. Es decir, aquella usuaria o aquel usuario que denuncia, y puede ser en cualquiera de los canales de denuncia, ante la Policía Nacional del Perú, ante el Ministerio Público, quien haga sus veces, ante el juzgado mismo, lo que tiene que hacer de manera inmediata es programar una audiencia o resolver en relación a las medidas de protección que que están requiriendo. Cuando se denuncia específicamente un hecho de violencia, ya sea física, ya sea psicológica, ya sea económica, ya sea sexual, entre otras, lo que tiene que hacer el juzgado de familia, importante, no investiga. El juzgado de familia no se encarga de investigar, porque justamente para eso existe otra vía que se llama la vía penal, donde un fiscal, conforme a nuestra Constitución y las atribuciones constitucionales que se le ha otorgado al representante del Ministerio Público, será el encargado de investigar y posteriormente solicitar que se le imponga una sanción ante un juez penal. Tal cual, repito, a los pasos y todo como un proceso penal, tal cual. Ahora, eh, no investiga, pero sí establece medidas de protección. Y aquí vamos en el orden, porque eso es lo más importante y la naturaleza de la ley. Lo que estoy haciendo es explicarles cómo es que funciona esta ley. En ese sentido, vamos a indicar lo siguiente. En esta primera etapa que les estoy comentando, que se llama etapa de protección, que está a cargo de un juez de familia, este juzgado va a tener la importante misión
de revisar los actuados, es decir, la denuncia, y además algunos informes que se hayan realizado. Informes que ha realizado un equipo multidisciplinario, muchas veces del Poder Judicial. En estos informes se van a indicar los niveles de riesgo que tiene la usuaria o el usuario en relación al hecho de violencia denunciado. Es decir, es un documento en el cual se acredita si es que tiene riesgo de violencia y ante el mínimo riesgo de violencia, lo que hace el juzgado de familia por ser tuitivo, proteccionista, justamente para evitar, porque lo que hace es prevenir. Justamente aquí se activa esta fase prevenir, porque luego sancionar, vamos más adelante. Aquí es una etapa de primera necesidad, la de emergencia. Un usuario, una usuaria acude a un juzgado de familia para que se le otorguen o no medidas de protección. Ahora, sobre este tema es importante porque ha traído posiciones encontradas en relación a la correcta aplicación de las medidas de protección. La pregunta inmediata es, ¿basta o es suficiente para efectos del juez o juezas de familia con una versión que es una denuncia? Evidentemente una versión simplemente es una puesta en conocimiento de un hecho, tal vez delictivo, eso se va a determinar en otra instancia, que es la penal, en la vía penal, pero basta ello y basta analizar este informe que indica el nivel de riesgo que se tiene, que según la norma puede ser un nivel de riesgo leve, moderado o grave. Eso es suficiente para un juzgado de familia precisamente para otorgar o no medidas de protección. Otro punto, que ese informe además comprende si es que este usuario o usuaria tiene afectación en diversa índole, afectación psicológica en su nivel emocional, cognitivo, etcétera. Entonces, todo esto se analiza, digamos, de un cuestionario, sin desmerecer la labor que realizan, es un cuestionario con respuestas no corroboradas que hace un usuario o una usuaria. La pregunta es la siguiente: ¿basta con el anuncio, que es la denuncia? ¿Basta con los informes que ha emitido el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, en el cual acredita que existe un riesgo leve de riesgo al fin y al cabo de violencia? Y además, un matiz adicional, imaginemos que no hay afectación de ninguna índole psicológica, ni emocional, ni cognitiva, ni conductual. ¿Esto es suficiente para un juzgado de familia para otorgar medidas de protección? Y conforme a la norma y a la línea jurisprudencial que se tiene hasta la fecha, esto es 2023, sí es suficiente. Guardo mis reparos porque evidentemente no todos los casos ameritan que se le imponga, que se le otorgue medidas de protección. Pero esto tiene razón de ser en virtud de la naturaleza del juzgado y de esta etapa. Es una etapa de protección. Básicamente es como un padre o una madre que tiene que acoger de todas maneras al hijo que viene a indicar que ha sufrido violencia. Ojo, aquí no tienen que probar si es que se sufrió o no la violencia, porque esto o esta etapa culmina si se otorga o si no se otorgan medidas de protección. Inmediatamente, cualquiera sea la decisión, porque esto también puede seguir un trámite incidental, pueden interponer un recurso de apelación, porque es un auto final que otorga medidas de protección, se puede interponer en el plazo de 3 días un recurso, en este caso el recurso de apelación, y un superior jerárquico puede resolver en función de eso. Pero la etapa de protección propiamente termina una vez se otorgue o no las medidas de protección. El trámite incidental es independiente a que los autos pasen a conocimiento a un fiscal, la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. No sé si hasta aquí ha quedado claro, porque me parece importante, eh, importante ello, ¿no? Importante porque ha traído muchos problemas y aquí vamos a entrar justamente al meollo del asunto, porque la idea del dictado de estas clases
y justamente se promueve mucho, siempre, y esta es la razón por la cual la institución propiamente de Audiápolis es muy reconocida, porque no solamente les importa los aspectos dogmáticos o de escritorio, sino que principalmente, y van más allá, ahondan en la práctica. Y aquí viene justamente el tema controvertido que no se puede ver en los libros, pero que sí se puede ver en la práctica. Si hacemos o recopilamos todos los autos que otorgan medidas de protección o los autos en general, nos vamos a dar cuenta que un 90, si no un 95% o tal vez más, se otorgan medidas de protección. Es decir, digamos que el razonamiento es prácticamente un otorgamiento automático. Aquel que denuncia un hecho prácticamente es altamente probable que se le imponga medidas de protección. De hecho, he tenido un caso de una que me ha tocado en el litigio, que a una usuaria en el cual se había indicado que no tenía ningún tipo de riesgo, ni leve, ni moderado, ni grave, sino que conforme decía el informe, decía que hay una posibilidad de riesgo, algo que no, ni siquiera está normado, porque la norma indica que tiene que ser un riesgo o leve, moderado o grave, pero que hay una posibilidad de riesgo y en realidad si somos objetivos, todo es potencialmente un riesgo en general. Subirme a un auto y manejarlo es una fuente de riesgo. Tener una empresa y crearla es una fuente de riesgo. Si vamos a ponernos en esa, escudriñar esa palabra, digamos que el 100% de cosas tiene un riesgo. Pero lo que resolvía esta jueza para otorgar medidas de protección era que había un potencial riesgo y que por tanto ameritaba otorgar las medidas de protección. Evidentemente, y en buena hora, con buen criterio, se revocó esta decisión en la apelación, pero obviamente es un trámite incidental que no es pequeño, es largo, se tiene que hacer impulso, se tiene que participar en audiencias, etcétera. Otra cuestión, el Centro de Emergencia Mujer, y aquí es una crítica principalmente desde mi óptica como abogada litigante. El Centro de Emergencia Mujer muchas veces se ciñe en función a las plantillas, es decir, no analizan un caso concreto, sino finalmente o ya tienen que esta persona, así vaya o así le cuentes lo que sea, tiene riesgo moderado. Hay eh, algunas sedes en las cuales su 90% de casos son riesgos moderados. Y esto llama mucho la atención y es evidentemente un problema latente, porque al final, en lugar de luchar contra la violencia, lo que se está haciendo es desdeñarla. Es decir, se tendría, y eso sí, me parece que todos estamos a favor, se tiene que otorgar cuando corresponda, pero no cualquier anuncio de un aspecto de violencia debería otorgarse propiamente unas medidas de protección. Yo estoy a favor de que evidentemente, y eso es parte de la ley también, posterior a ello se tiene que investigar como corresponde. Incluso muchas veces, y la norma también lo indica, si es que se determina que no hay violencia, es decir, que el caso está archivado, ya cuando pase a sede penal, se hacen las investigaciones correspondientes y se verifica que en efecto no hay ninguna afectación de violencia, sino que, por ejemplo, ha sido un conflicto familiar en el cual, por diferencias naturales que puede tener una pareja en separación, se determina que efectivamente es un caso que no tiene relevancia penal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nuevamente, no es automático que si me disponen el archivo, ya me van a tener que dejar sin efecto las medidas de protección. Recuerden, y un aspecto relevante que la ley también indica, es que son procesos independientes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ante ello? Si ya tengo mi disposición fiscal de archivo, es decir, que ya un fiscal, una autoridad, no cualquiera, no una parte, no la parte investigada y demás, se ha determinado que efectivamente no tiene naturaleza penal, no reviste los caracteres de un delito, porque evidentemente por eso pasa a materia penal, se puede solicitar dejarse sin efecto las medidas de protección. Pero no es así de sencillo, porque no es automático, ¿ok? No es automático. Eh, entonces, por ese motivo es que tiene que haber una audiencia y para ello tiene que haberse cumplido, evidentemente, todas las
sesiones de terapias psicológicas que se han ordenado. En esas terapias se analiza el control de impulsos, que se pueda relacionar con las personas, interrelaciones, etc. Una vez que se presente todo ello y seguro, dependiendo del caso, algún otro matiz, se puede solicitar que se levanten las medidas de protección. Ahora, ¿cuál es la razón de ser? Y por eso aquí viene mucha crítica de los juzgados de familia que otorgan automáticamente, pero por otro lado es importante tener en cuenta que dos cuestiones, y ambas antagónicas. Por un lado, que existen víctimas verdaderas de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer existe. Los integrantes del grupo familiar existe. Y por ese motivo, al ser un juzgado de familia de naturaleza tuitiva, proteccionista, de emergencia, de urgencia, tiene que tutelar. Es decir, no le voy a decir, tienes que traerme un ojo morado, guardemos las formas y disculpen la situación, tienes que traerme un ojo morado recién para creerte. No, por ese motivo, el juzgado, de manera casi automática, al verificar, y más aún si amerita o verifica que hay un nivel de riesgo en ese caso, puede otorgar las medidas, debe en realidad otorgar las medidas de protección. Pero también es cierto, por otro lado, que existen usuarios que hacen denuncias que no corresponden, simplemente por obtener, y ya se ha podido demostrar seguramente a lo largo del proceso, que quieren obtener, por ejemplo, la tenencia de sus hijos, o que quieren obtener, por ejemplo, el divorcio, o que quieren obtener un régimen de visitas a favor, o que quieren obtener eh, algún otro incentivo, una reducción de alimentos, que también me ha pasado, ¿no? Un padre, por ejemplo, denuncia que la madre de sus hijos, bueno, esto es un caso que realmente a mí me tocó mucho, porque en breve lo que significaba era que una madre había criado a dos de sus hijos, ella había sido madre muy joven, esta persona las había educado, los había criado y tenía una nueva pareja que la había ayudado incluso a lo largo de los años, los niños tenían entre 5 y 6 años y prácticamente había estado en todo su periodo de vivencia de los niños, es decir, habían estado con los niños prácticamente de 4 años en adelante. O sea, a ese señor le decían papá. Ahora, eso no es relevante, sino que uno de los días la pareja, es decir, el padre de los hijos, no la pareja, perdón, el progenitor de los niños, le dice, me voy a llevar a los niños, dada la insistencia que ella le hacía de, por favor, ve a tus hijos, ya va a ser Navidad, no te ven hace 2 años, sería bueno que lo veas, etcétera. En una de esas le dice, ok, voy a llevarme a mis hijos, voy a pasar a recogerlos tal día, el 23 de diciembre. El 25 es Navidad, así que me voy a quedar con ellos. Y ella obviamente le dice, bueno, máximo te puedes quedar esos 2 días, es tu derecho como padre, así que eh, está bien, llévalos, le arma las mochilas y se los lleva. Cuando pasan los días, pasaba el 25, pasaba el 26, estaban incomunicados. Él ya no le respondía a los mensajes, ya no respondía nada, la había bloqueado de todo medio, llamadas, mensajes, etc. ¿Y qué hace esta persona? Al siguiente año, porque pasa todo este periodo de Navidad, Año Nuevo, iniciando el año, no sabía esta persona, la progenitora, que le había interpuesto una denuncia de violencia psicológica en agravio de los niños. ¿Ok? Ahora, el contexto es que este señor tenía la obligación justo meses antes que pagar alimentos, pasar los alimentos a los niños. Pero como este proceso es muy largo, muy tedioso, recién le habían otorgado, imagínense, 5 años después de que los niños ya estaban ya cursando edad escolar y todo ello. Entonces, lo que sorpresivamente y luego ya se pudo verificar es que el día que le otorgan medidas de protección, porque las otorgaron de manera inmediata, porque se trataba de niños, y los niños sin pruebas, el señor había indicado que su mamá les agredía psicológicamente, incluso también indicó física, no encontraron ningún vestigio de que sea física, pero aún así la procesaron por ello. Ella entró pues en una desesperación total. Imagínense un día estar con sus hijos y que al otro día, que los hijos simplemente se fueron a pasar con la progenitora o el progenitor, les, además, les estampen
una denuncia por violencia, cualquiera sea la índole. Evidentemente eso generó que ella al borde, se encontraba demasiado afectada psicológicamente y así me llegó el caso, ¿no? Y me llegó ese caso, es uno de los casos pro bono que llevo este año, que me ha correspondido llevar este año y que evidentemente ya recién, después de tantos meses, hemos logrado algunos resultados. Pero lo que yo les quiero comentar es que, primero, ¿cuán rápido tiene que actuar un juzgado de familia cuando se presenta una denuncia? Importante. También se tiene que ver la calidad del usuario o usuaria. En este caso era este progenitor en representación evidentemente de los niños, pero los afectados, las víctimas, eran los menores. Entonces se prestó mayor atención. Y ahora, según nuestra nueva ley, solamente se tienen que otorgar las medidas de protección en el plazo más breve, más inmediato. El caso, después tuvimos que apelar, se apeló, poco a poco esta persona no le permitía ya ver a la madre, a los niños, simplemente ella iba a visitarlos y él le cerraba la puerta en la cara, la trataba muy mal, la humillaba, incluso ella tenía algunas grabaciones, pero él le quitó el celular cuando se enteró que la estaba grabando. Fue una situación muy crítica que ella pasó porque no teníamos cómo probar en ese momento, en esa primera oportunidad, que era inicios de este año, que la persona había mentido. Y sobre todo, el sistema, todo en general, estaba en contra de esta señora porque ya la trataban como agresora. Si a ti te denuncian mañana más tarde como cualquier hecho de violencia, figurarás en el sistema como agresor y por lo tanto ni siquiera el Estado te puede patrocinar. Y así es la norma de drástica. Y tiene razón de ser, claro que sí. Pero hay casos como estos y seguro como muchos otros en los cuales eh, estamos al revés. O sea, se protege y esta persona, justamente el progenitor, tenía abogados del Estado, tenía todo el sistema que le corresponde a los niños en realidad, pero bueno, para los intereses de esta persona. Luego descubrimos que inmediatamente al día siguiente, ni siquiera otro día, esta persona, el progenitor, presentó al cuaderno, al expediente de alimentos, la exoneración de los alimentos porque supuestamente tenía los niños. Es decir, el móvil de la denuncia falsa que había presentado era para no pasar los alimentos a los niños, a sus propios hijos. Entonces, surgen estas cuestiones. Surge que hay denuncias que no tienen sustento, pero que, digamos, tienen este trasfondo, como por ejemplo la exoneración de los alimentos, y no es el primer caso ni el último, seguramente hay muchos otros, como por ejemplo obtener un régimen de visitas, ¿no? Y por otro lado, también hay casos en los que tanto madres o padres, y esto surge siempre en los conflictos familiares y demás, también por separación, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, no están de acuerdo con terminar una relación y ya, nuevamente, otro escenario de violencia. Entre otros casos, ¿no? Se puede ver y se puede evidenciar, y yo he podido también evidenciar, seguramente ustedes tendrán muchas más anécdotas o muchos más testimonios más que anécdotas, en los cuales se puede verificar que tanto como existen víctimas verdaderas de violencia, también existe que hay personas que utilizan el sistema para saturarlo y para hacer todo lo opuesto a lo que debería realizar una correcta prevención de la violencia. Y esto es la crítica principalmente va por ello, ¿no? Y justamente todo el sistema se prestó para ello. Salió en el riesgo alto porque, y luego verificamos que la ficha que realizó el Centro de Emergencia Mujer había sido dictada por esta persona, por el progenitor. Los niños no habían dicho nunca nada, todo lo habían dicho ellos. De hecho, esta persona ahora tiene denuncias, por ejemplo, ya luego escudriñando mucho más, eh, los niños habían estado sometidos a él porque se dedicaba a realizar algunas cuestiones al margen de la ley y eso permitía que él abuse hasta físicamente de los niños. Vivía en una situación absolutamente tormentosa, ya se imaginarán su propia madre cómo estaba sufriendo este escenario, y luego cuando logramos rescatar a los niños, porque tuvimos que coadyuvar con la prensa y demás, los niños estaban en un estado de total abandono. Tenían algunas cuestiones en la carita, en todo el cuerpo, estaban en mal estado,
eh, la niña tenía moretones en la pierna, indicó luego ya que su papá lo estaba pateando y demás. O sea, una situación verdadera de violencia, pero miren, ¿cómo es el caso? Denunciaron a otra persona, no a quien correspondía. Imagínense estos vacíos que surgen realmente en estos casos de violencia. Entonces, realmente sí importa mucho que, y es básicamente una especie de propuesta que un juez, una jueza y el área usuaria, el área del centro de emergencia mujer, analicen de manera palpable el caso. Muchas veces te dicen, bueno, te mando el enlace de Google Meet y listo, tú te conectas y está bien. Y ahí se cumple todo. No, la crítica o la propuesta sería que el mismo juez analice el caso. Porque si otorgas medidas de protección simplemente sin saber el caso, sin conocer a tu usuario o tu usuaria, pueden suceder este tipo de cosas. Y así como hay estos casos, surgen al revés también, ¿no? Eh, claro, no son casos que se cometen todos los días, porque usualmente también, y también me ha tocado del otro lado, ojo, por eso les digo, yo no estoy de parte de un lado ni de otro, obviamente. Hay también de otro lado, en el cual denuncian, por ejemplo, a una persona X, a un varón, porque eh, quieren o porque esta persona le dice, no me dejas ver a mis hijos, por tanto yo te voy a interponer formalmente una demanda de régimen de visitas por el menor, que es lo que corresponde. Pero esta persona, ¿qué hace la madre? Denuncia por violencia. Pero más que eso, el Centro de Emergencia Mujer arroja que tiene riesgo leve y por ese riesgo leve le otorgaron medidas de protección. Estas medidas de protección fueron presentadas al trabajo de esta persona, obviamente perjudicándolo, lo despidieron porque era una persona agresora y todo lo que ustedes ya se imaginan cuando hay unas medidas de protección. O sea, hay de todos los lados. Entonces, ¿cómo se solucionaría de alguna manera este problema si es que el juez, la jueza, antes de otorgar, cita a la parte, a tu usuario? Tiene que hacer un trabajo de campo vivencial, porque justo es de emergencia. Los casos de emergencia se ven en la cancha, se ven en ese instante. No puedes estar resolviendo por el escritorio, ¿no? Ese es el principal sentido. Ahora, bueno, esto es lo que ya les he explicado en relación a las etapas, que es lo que ya está agotado. Finalmente tiene esta etapa de sanción, en la cual, por su lado, también entra a tallar un proceso penal en el cual va a tener todas las reglas, todas las herramientas, todos los principios del proceso penal. Bueno, las siguientes leyes, que también es propio de este curso, que se trata acerca de la ley 28983, que es la ley para prevenir y sancionar la trata de personas y para la protección y asistencia a sus víctimas. También los invito a revisarlo. No vamos a agotar mucho en ello, sino principalmente en este aspecto, acerca de lo que se conoce, y este es el título noveno, famoso título noveno porque lo tenemos hasta en el Código de Ejecución Penal. Incluso ya no hay beneficios penitenciarios y ahora también vamos a ver todo eso porque mi idea era hacer un análisis transversal, no solamente en materia penal, también en materia procesal penal y finalmente en materia penitenciaria, que es lo que nos importa. A cualquiera le van a preguntar, ¿y los delitos sexuales, hay beneficios o no hay beneficios? Ya, ok, prevenimos. ¿Cómo prevenimos? Ojo, que los delitos sexuales, así como otro delito de violencia, se analiza de manera integral. La etapa de prevención, para eso están los juzgados de familia, por eso estamos haciendo esta introducción. La etapa de erradicación, sanción, la fiscalía, y ahora vamos a ver la estructura típica, cómo se tiene que calzar el delito, y finalmente la etapa de sanción y ejecución. Entonces, todo esto es importante eh, para analizar. Vamos a ir con esto. Claro, correcto lo que dice el doctor Víctor. En la realidad, los litigantes sabemos, claro, que el juzgado debe ir a campo. Claro, es muy complicado porque usualmente los juzgados de familia dictan las medidas sin conocer realmente los casos. Por eso es que dicen, ¿no? O la lógica que tiene, he tratado de conversar con algunos jueces ya para percibir esta situación y ellos indican, bueno,
ante la duda, ante el riesgo, mejor otorgo porque luego me puede traer responsabilidad administrativa, pero no sabe que a veces el otorgamiento de medidas inadecuadas o no pertinentes también traen consecuencias, no para él seguramente, pero sí para las verdaderas víctimas. Entonces, sí es absolutamente importante y considero que tienen que ir, porque si no, si vas a estar resolviendo sí a todo sin ningún análisis y solamente ciñéndote de un documento que tiene fuerza probatoria y todo lo que ustedes, lo que la jurisprudencia ya ha indicado del Centro de Emergencia Mujer, si no hay personal en el Centro de Emergencia Mujer preparado, que le coloca riesgo a todo. Aquí también hay otro llamado de atención y otra problemática. Entonces, esta situación que se está descontrolando es porque de manera integral no se está verdaderamente ahondando en el asunto. Perfecto. Es importante el apoyo del equipo multidisciplinario. Así es, exacto. No, no tanto porque sea parcial, en realidad los juzgados de familia, porque hay, sí, si bien el grueso de la población que ocupa las juezas de familia son mujeres, en realidad, y créanme, hay casos en los cuales se otorgan las medidas de protección a varones también. O sea, no hay esa distinción en relación al género, me parece, hago hasta ahora, y sé que seguramente hay casos, pero ustedes saben que por uno o dos casos o 10 casos no podemos generalizar, a menos que hayamos revisado todos, y eso es imposible. Entonces, eh, lo que sí va a ser relevante, repito, es que importe todo el análisis íntegro de lo que indica el Centro de Emergencia Mujer, que indiquen los informes del equipo multidisciplinario, ¿ok? Y que otorgue, además, este juez perciba. Ahora, otro problema, y aquí para cerrar, porque esta es la etapa de prevención y entrar propiamente a esta parte del curso que es sobre delitos sexuales, pero ojo, importa lo otro. Si ustedes están atravesando cualquier denuncia o hecho por un delito sexual, también tienen que conocer de manera necesaria las medidas de protección, la etapa de protección. Ahora, eh, claro, y muchas veces los equipos multidisciplinarios o la misma UPE no cumple correcto las funciones, ¿no? Simplemente, y también ha pasado abusos que han tenido. Ustedes han visto las noticias, cómo es que se revictimiza a las personas o los usuarios. Pero lo importante acá lo importante acá es que eh, verifiquemos que efectivamente un juez, una jueza, vaya o conozca a sus usuarios. Eso podría ayudar muchas veces a otorgar correctamente las medidas de protección. Ojo, que ha tocado también que hay equipos multidisciplinarios, UPE y todo ello totalmente me saco el sombrero por ellos. O sea, analizan al milímetro cada cuestión, no revictimizan. Tienen, digamos, y eso ya depende de las personas, no depende del área, ¿no? Aquí no le podemos echar la culpa al área del juzgado, al área tal, pero sí han llegado muchísimos problemas porque efectivamente las medidas de protección se otorgan de manera casi automática, sin mediar audiencia. Y obviamente eso tiene sentido porque la norma habilita que no se presente audiencia. Incluso ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha indicado que no es inconstitucional el prescindir de la audiencia. No se vulneran derechos fundamentales según lo que ha indicado. Entonces, bueno, más allá de eso, ya entramos a esta siguiente fase, que es la etapa de sanción, en el cual regula el Código Penal vigente. El título noveno que les indico en relación a este tópico de delitos contra la libertad sexual. Siempre, si hablan ustedes o si verifican que hay un título noveno, ahí eh, tenemos aquí esta situación. Título noveno, delitos contra la libertad sexual. Primero tenemos acá los tipos de violencia, que los tipos de violencia contra la mujer, y acá dentro de ellos la violencia sexual, en el que nos vamos a detallar, porque ya hemos hablado un poco de violencia física, psicológica, al menos de manera referencial para citar lo de las medidas de protección, acá nos vamos a ceñir en la violencia sexual. ¿Y qué tenemos acá o qué podemos indicar? Eh, Tenemos acá la violencia sexual, la explotación sexual de menores, el acoso sexual, los tocamientos indebidos y otros. Todo esto comprende este amplio y
catálogo de delitos del título 90. ¿Ok? Ahora, exacto, exacto. El TC se ha pronunciado respecto a la prescindencia de audiencia en caso de riesgo grave, de riesgo severo, como indica la misma normativa. Correcto. Sí, o sea, repito, para entrar ahora de lleno, estoy leyendo aquí sus comentarios, cuando se indica este nivel de riesgo, que muchas veces se puede revisar del expediente que va a tener a la vista este juzgado de familia, se puede indicar pues que, o se puede verificar que quienes indican que existe un riesgo leve, moderado o grave, y aquí viene la problemática, muchas veces no lo hace eh, de manera eh, inmediata o no está esta inmediatez con el usuario o la usuaria. Lo hacen simplemente porque reiteran lo que está en la denuncia y hay malos funcionarios en todo lugar, así como hay malos, etcétera, abogados que no defienden algunas causas que corresponden. Así que por ese lado, la crítica está en todas las esferas. Evidentemente, si es que un informe indica que hay riesgo cuando en realidad no debería indicar, y han pasado muchísimos casos en los cuales se presenta una, o tienen simplemente se van a separar, por ejemplo, divorcio, ya, y un usuario o una usuaria puede denunciar violencia psicológica. ¿Y qué pasa en los resultados del informe? Que tiene riesgo, incluso en algunos casos moderado, severo, ¿no? Porque hay personas que les afecta mucho más alguna situación. Y todo ello, simplemente de manera casi matemática, un juzgado de familia verifica que hay riesgo, listo, nos toca otorgar medidas de protección. Lo cual, digamos, es parcialmente correcto, pero no total. ¿Por qué? Porque no analiza el juzgado de familia quién es el usuario o la usuaria, o el caso concreto, el hecho. Siquiera lean el hecho, la denuncia, de qué se trata. Perfecto. Claro, se prescinde de audiencia si se lee moderado de cualquier tipo. Prácticamente la prescindencia es la regla, cuando ahí también hay otro extremo cuestionable. No en todos los casos amerita prescindir de audiencia. Correcto. Bueno, ahora, en relación a este punto, ya es en la etapa de sanción y propiamente aquí vamos a hablar acerca de la estructura típica de los delitos contra la libertad sexual. Tenemos, entre otros, todos ellos. Incluso también estaba dentro del catálogo de situaciones de delitos que vamos a ver el día de hoy, el, estos delitos, ¿no? Violencia sexual, explotación sexual de menores, acoso sexual y todo lo demás. Ahora, vamos a la siguiente presentación. Aquí está. Es importante resaltar y rescatar cuáles son estos problemas que tenemos en la aplicación de la regulación. Primero, a la cifra negra, la falta de denuncias, subregistro de casos, el obstáculo que se tiene para la investigación. Estos problemas, algunos de ellos ya los estamos evidenciando. Necesidad de mejorar la atención y la protección a las víctimas, mucho de lo que ustedes ya están indicando por medio del chat. Vamos puntualmente a este delito para hacer algunas diferencias con los demás. Abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? ¿Existe o no existe? Y es básicamente cuando una persona realiza actos sexuales no consentidos. Aquí estamos ya utilizando alguna terminología. El abuso sexual, conforme se ha indicado, y acá vamos a ver cómo es que opera, qué significa de manera genérica, si es que esto está regulado en el Código Penal, si es así, en qué artículo y todo ello. Pero muchas veces se habla acerca de el abuso sexual. Y la definición que ha otorgado la doctrina es que son actos sexuales no consentidos o sin la capacidad de dar un consentimiento válido a otra persona. Y en este caso, comete este delito, indican, cuando no se emplea violencia o grave amenaza. A eso se le llama de manera técnica lo que significa el abuso sexual. Ahora, vamos a esto siguiente. ¿Qué es el acoso sexual? Porque muchas veces se habla de manera indistinta, ¿no? Delitos perdón, abuso sexual, acoso sexual, violación sexual. ¿Qué significa el acoso puntualmente?
¿Cuándo se configura el acoso? Cuando una persona realiza conductas de connotación sexual no consentidas hacia otra persona. Es decir, y el acoso sexual tiene un trasfondo del acoso, y el acoso significa que una persona asedie, hostigue a otra. Entonces, pero acá ligadas o vinculadas, y acá viene el acto doloso, ¿no? La conducta típica dolosa, cuando son conductas de connotación sexual no consentidas hacia otra persona. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la tendencia acá que se tiene? De obtener un beneficio propio o de terceros. ¿Qué más? Y nuestra normativa penal, si vamos a revisarla, establece que comete este delito quien realiza, puede ser un acoso sexual o el hostigamiento sexual laboral, como también se le conoce, o en instituciones educativas o demás, ¿no? Cuando una persona en situación de autoridad o de confianza realiza actos de acoso sexual en contra de otra. Repito, el acoso sexual tiene este trasfondo de lo que significa básicamente el acoso propiamente. Y el acoso significa asediar, acechar, hostigar a una persona contra su voluntad. Otra de las palabras que siempre se cita, y acá viene los delitos sexuales, ¿no? Violación sexual. También, no solamente se habla de abuso, no solamente se habla de acoso sexual, violación sexual. Y la violación sexual, conforme ya sabemos y se encuentra regulada en nuestra normativa penal, se configura cuando una persona obliga a otra a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Veamos que en todas estas figuras que les he mostrado, existe existe un denominador común que es sin el consentimiento. Y estos delitos, cualquiera fuera, incluso el acoso sexual o la violación, por citar un ejemplo, violación sexual, tiene también límites o relación directa con otros delitos. Por ejemplo, el delito de trata de personas tiene una vinculación directa con el delito de explotación sexual. No siempre, claro está, por eso son delitos independientes y por eso la Corte Suprema también se ha pronunciado que son delitos independientes. Es decir, se aplica, si es que se configuran ambos, un concurso real. Eso es sumatoria de las penas. Igual acá, con otros delitos. En el caso de la trata de personas y la explotación sexual, por citar un ejemplo, y ustedes seguramente ya lo saben, la trata de personas es un delito contra la dignidad humana. Antes era un delito en el cual se configuraba justamente, era un delito contra la libertad sexual. Por eso lo estoy trayendo a colación acá. Pero ahora ha sido catalogado y que ampliado, digamos, este bien jurídico, no solamente contra la libertad sexual, y el legislador ha preferido indicarlo o indicar que se encuentre en un delito contra la dignidad humana, que, digamos, engloba de manera más perfecta esta libertad sexual que antes protegía únicamente. Ahora protege más que ella. Y la trata de personas puede también traer como consecuencia o hacer este tipo de generar esta situación de trata de personas, puede generar que se explote, o sea, sea para la explotación sexual, pero no significa que porque sea para la explotación va a subsumirse en el tipo penal de explotación sexual. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado que cuando surgen estos casos se verifica un concurso real de delitos. Por lo tanto, se configura la trata porque se han configurado todos los elementos típicos y luego, si lo utilizan para la explotación sexual o para cualquier otro tipo de explotación, será el otro delito que corresponda. Igual acá, también, por ejemplo, el delito de acoso sexual, y ya se ha visto en muchísimos casos, como este caso de Catherine, me parece, en la que esta persona que ahora se encuentra purgando prisión preventiva, Sergio Tarache, atentó contra ella, atentó contra su vida, y según lo que se había indicado, era una persona a la cual le estaba acosando mucho. Le acosaba de tal forma que desencadenó en el feminicidio, conforme también lo están indicando, me parece acá. Correcto, claro, puede ser o puede configurar, puede conllevar como resultado a otro delito, pero no es un delito de medio resultado, sino es un delito independiente la cosa.
y es un delito independiente el feminicidio. No es que el acoso ya no va a existir porque se subsume al feminicidio. En otros casos, por ejemplo. Entonces, eso es importante y analizar ese caso concreto, ¿no? Muchas veces se puede configurar más de un delito. No significa, y esto también, repito, la Corte Suprema ha indicado que no es que sea un concurso medial o que un delito sea medio y el otro sea el fin, sino que aquí se configura íntegramente los delitos y luego pueden confluir, como en este caso, ¿no? El acoso sexual puede también o conlleva a un otro límite de feminicidio. Trata de personas, explotación sexual y así sucesivamente. ¿Cómo funciona en la práctica a nivel de del concurso y demás? ¿Qué concurso es? ¿Concurso ideal? ¿Concurso real? Concurso real. Es decir, sumatoria de penas. Ahora, eh, el delito de violación sexual, y acá viene este punto importante, se configura cuando una persona obliga a tener a otras relaciones sexuales sin su consentimiento. Y acá viene el denominador común, sin su consentimiento, empleando para esto estos medios, las acciones instrumentales, violencia, intimidación o amenaza. Nuestra normativa penal establece que se comete este delito y quién lo comete, quien tiene el acceso carnal, las vías vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de estas vías sin el consentimiento de la víctima. Nuevamente acá importa el consentimiento. Acá no hay consentimiento. En el acoso sexual no hay consentimiento. El artículo 170 del Código Penal establece y acá regula y sanciona a su vez el delito de violación sexual. El sujeto activo puede ser cualquier persona puede cometer este delito de violación sexual, no es un delito especial, como si lo es, por ejemplo, los delitos de corrupción de funcionarios, que puede cometerlo solamente un funcionario público, por ejemplo. Los medios que se utilizan son la violencia o la amenaza grave. Comportamientos típicos, realizar el acceso carnal, mediante, y acá están las vías, y lo que importa, repito, sin contar con el consentimiento de la víctima. Si son relaciones sexuales consentidas entre mayores de edad, por ejemplo, no opera la violación sexual. Opera desde el momento en el que se indica que no hay consentimiento por parte de la víctima. Ahora, este elemento, que es el consentimiento, también ha traído en la doctrina mucha controversia, principalmente cuando hablamos de menores de edad, porque ustedes saben que si para los delitos de violación sexual o los delitos para mayores se protege la libertad sexual, para los menores lo es la indemnidad sexual. Entonces, respecto al consentimiento, se ha indicado que es el elemento clave de los delitos sexuales. Por eso es importante abordarlo desde su plenitud. Para que una conducta sexual no sea considerada delito, es necesario que haya un consentimiento. ¿Y cómo se mide, cómo se expresa, cómo se prueba el consentimiento? Porque eso también tiene que ser materia de probanza. En un proceso penal tiene que ser materia de probanza. Por eso reitero, no basta, y esto es un consejo para ustedes, eh, revisar indicaciones únicamente de dogmática únicamente de la práctica. Importa que hagan un análisis integral, porque ustedes no van a necesitar únicamente lo que dice un texto, sino también necesitan experiencia o jurisprudencia en relación a la práctica. Ahora, se tiene que probar, obviamente, y este consentimiento tiene algunas características. Por ejemplo, un consentimiento, cuando hablamos de un consentimiento, tiene que ser libre, tiene que ser informado, tiene que ser voluntario de la persona que participa en esta actividad sexual, ¿no? Eh, Ahorita voy a revisar el chat. Ahí están colocando algunas cuestiones muy interesantes. Bien, ahora, si la persona no tiene esta capacidad de dar un consentimiento válido, como en el caso de los menores de edad o las personas en situación de incapacidad, cualquier conducta sexual no consentida va a ser considerada como delito. Y acá viene justamente el matiz controvertido. ¿Ok? Ahora, viene esto.
los elementos configurativos de los delitos sexuales en el Perú. Y acá vamos a tocar algunos, parte de la estructura típica de estos delitos sexuales. Los actos sexuales, para empezar, ¿no? Primero, y esto ya lo estamos tocando, debemos agregar que debe existir un trasfondo o un contenido penal. Ahorita voy a revisarlo el chat, por favor, porque cuando colocan algo se me elimina la pantalla. Vamos a continuar acá. Elementos configurativos de los delitos, de los delitos sexuales. Violencia o intimidación. ¿Qué significan eh, estas conductas típicas? ¿No? Que exista violencia o intimidación. En algunos delitos sexuales, puntualmente la violación sexual, va a ser necesario que haya este elemento de violencia o intimidación. Recordemos que el artículo 170, que es el tipo penal básico, indica que evidentemente se tenga que presentar la violencia o intimidación. Es decir, que una persona que comete el delito va a utilizar para la violencia la fuerza o para la intimidación la amenaza para obligar a la víctima a participar en una actividad sexual no consentida. En otros delitos, como en el acoso sexual, la conducta no necesita ser violenta, pero sí tiene un elemento de intimidación o abuso de poder. Bien, y acá viene lo del consentimiento que estamos conversando justamente ahora para tocar estos aspectos. Ausencia del consentimiento válido. ¿Cuándo funciona, cuándo opera lo del consentimiento válido? Para que una conducta sexual sea considerada delito, va a ser necesario que la persona que participe en esta actividad sexual no haya dado un consentimiento válido. Si es que lo da, no hay ningún problema, digamos, no va a entrar en esta categoría delictiva. Esto puede deberse a diferentes motivos, como la falta de capacidad para entender la naturaleza de la conducta sexual. Existen personas que no comprenden qué es lo que van a realizar o qué es lo que se ha aceptado, en pocas palabras, ¿no? Eh, Ahora, puede ser también de manera involuntaria, por presión o por manipulación de la otra parte, o por amenazas de consecuencias negativas frente a justamente negarse a participar en esta actividad sexual. Se tiene que medir y se tiene que utilizar todas esta situación. Y lo más importante, para que exista el consentimiento, cuando hablamos de consentimiento, tiene que tratarse de mayores de 14 años. Es decir, si estamos hablando de menores de 14, no importa el consentimiento. Y ahí vamos a entrar en algunos matices respecto a esta afirmación. Pero si hablamos propiamente del consentimiento, el consentimiento significa que tiene que ser una persona que básicamente o que voluntaria y tenga la capacidad de brindar con el consentimiento. En este caso, tendría que ser a partir de los 14 años de edad, según nuestra legislación peruana. En otras legislaciones se obtiene en cualquier otra edad, pero tenemos que ceñirnos en la legislación vigente en el Perú. Eh, Esto tiene matices, claro está, porque puede ser, ¿qué pasa si es una persona de 21 años? Dirían, ¿no? 21 años, pero tiene discapacidad, tiene retardo mental grave. ¿Qué hacemos? Bueno, porque tiene 21 años, ya no importa el consentimiento, no, aquí es relativo. En realidad hablar de edades es relativo porque te importa también muchísimo el contexto, el caso mismo. ¿Ok? Ahora, siguiente. La libertad sexual versus la indemnidad sexual. La libertad sexual. ¿Qué importa en la libertad sexual? El consentimiento que estamos indicando, de mayores de 14 años. Pero la indemnidad sexual, como se protege para los menores de 14, no importa este consentimiento. No, que la niña de 12 años estaba enamorada de tal persona. Ella me dijo que quería tener relaciones sexuales. O esta niña de 13 años eh, preparó todo para que yo tenga relaciones sexuales. Prácticamente, y acá viene la jurisprudencia, y vamos a tener que hacer algunos matices, porque una cosa es que yo conozca
conozca de manera, o he tomado las precauciones, conozco, por ejemplo, porque soy su maestra, o porque soy su maestro, conozco que esta niña tiene 12 años, y aún así, pese a que somos enamorados, lo que fuera, me da su consentimiento, entre comillas, inválido. No importa el consentimiento si es menor. Pero ¿qué pasa si yo no tengo oportunidad de saber? Por ejemplo, eh, es una niña, y ha pasado también en casos, que tiene 13 años, pero que aparenta ser de 18, no de 15, no de 16, de 18 años. Hay personas que son más desarrolladas que otras y por lo tanto esta persona aparenta tener otra edad. No es que esta persona que haya tenido relaciones sexuales con ella sepa que tiene 10, 14, perdón, 12, 13 años, sino que está en la creencia, en el error correcto de que esta niña en realidad tiene 18, piensa que tiene 18, porque la niña le ha hecho creer. Y ojo, no basta con que una niña que sea, digamos, a simple vista, uno no está obligado a sacar qué edad tiene, pero hay más elementos que se tienen que comprobar, ¿no? Por ejemplo, se juntaba con círculo de personas adultas o mayores, un punto. Segundo, frecuentaba lugares donde solo están autorizados a acudir los mayores de edad, por ejemplo, discotecas. Tercero, indicaba algunas situaciones o que aparentaba tener esta mayoría de edad. Por ejemplo, de manera física, tenía más desarrolladas algunas partes de su cuerpo, que hacía creer que ya no tenía 12, 13, sino tenía 18. Y ha pasado en casos reales. Ha pasado totalmente. Porque existen evidentemente personas que están más desarrolladas que otras y que puede ser que haya indicado eso. Y en juicio, esto es un caso, esta persona, esta niña, bueno, ahora adulta, indicó que efectivamente ella es la que propició el encuentro carnal. Ella es la que propició todo ello. De hecho, ella llevó, por ejemplo, en este caso, los preservativos. Ella había llevado ello y además eh, tenía ahí todas las conversaciones en las cuales ella le decía, yo tengo 18, yo estoy estudiando en la universidad, mis padres no están en mi casa, etcétera, ¿no? Se pudo probar de alguna manera que esta persona, y acá opera este error de tipo. Entonces, eh, importa todo esto. Claro, los niños, los menores de 14, eh, recuerden, la indemnidad sexual los cubre, pero esto no es absoluto, porque hay casos en los cuales existe este error de tipo invencible, porque no pudo saber, esta persona no tuvo posibilidad de saber que realmente tenía 13 años, como había indicado, ¿no? Se hicieron todas las pruebas se presentaron en esa oportunidad. De hecho, cuando fue, y recuerdo mucho este juicio, que se quebró, luego se tuvo que hacer nuevamente el otro juicio y etcétera, pero los magistrados de la sala, que fue en Lima, recuerdo, se quedaron sorprendidas con la señorita, porque en ese momento de la audiencia tendría o debería haber tenido sus 20 años, pero parecía de casi bordeando los 30. Entonces, eh, realmente ellos mismos hicieron muchas preguntas en relación a eso y ella fue muy espontánea, fue una persona muy espontánea. Ella dijo, yo no soy agraviada, ¿por qué me traen acá? Mi mamá ha denunciado esto porque se molestó que yo estaba con tal persona, ¿no? Eso fue una situación particular del caso, pero importan justamente esos elementos periféricos que ayudaban a demostrar que efectivamente esta persona actuó bajo el error de tipo invencible, ¿no? No pudo haber otra posibilidad. Y esta niña que en ese momento tenía 13, le indicó que tenía 18 años, que estaba en la universidad. Él iba a recogerla en su carro de la universidad y resulta que la niña no estaba en la universidad, pero sí tenía un hermano mayor que estaba. Entonces ella aprovechaba en ir a visitar al hermano cuando este chico iba a recogerla. O sea, ella había armado todo esto. Pero hay situaciones en las que sí, aquí, por ejemplo, de manera más gráfica, se puede verificar que hay un error de tipo invencible, pero hay otros casos en los que evidentemente no. Por ejemplo, si es que
haciendo matices nuevamente, esta persona es su tío político, su tío cercano, que sabe que la niña tiene 12, por más que aparente tener 15, evidentemente no opera este error de tipo. No opera el error de tipo porque sabe, conoce, en ese supuesto, ¿no? Que conoce que tiene esa edad. No opera el error. Es incompatible aquí. Eso opera cuando evidentemente tiene todos los indicios de que aparenta ser mayor. ¿Ok? Ahora, cuando la conoce recién, claro, claro, esa es otra situación, ¿no? ¿Qué pasa si se conocen un día X en una discoteca? Supuestamente en las discotecas solo ingresan mayores de edad, pero ustedes saben que muchas veces y lamentablemente se dejan ingresar a menores de edad, se dejan consumir bebidas alcohólicas a menores de edad. ¿Qué pasa con esa situación? Ya ahí dependemos del caso concreto de mayores elementos que nos puedan brindar para tipificar correctamente el caso, si constituye, y no basta con la edad. Se supera ya o se debe superar este criterio de que la edad es lo determinante, no es lo único, no es lo único porque evidentemente, ya les digo, un ejemplo, una señorita tiene 21 años, por ser 21 años no estamos en este rubro de la libertad sexual propiamente, porque por ejemplo puede tener el retardo mental grave que les comento, entre otras, ¿no? Bien, que el error de tipo sería un atenuante. Claro, sí, al final nuestra normativa indica que si es que se configura el error de tipo vencible sería un atenuante, pero si es invencible sería una eximente. En el caso, imagínense, el que les comento, ¿no? Eh, no podía prever que sea una menor. Tenía todos los indicios de que era mayor. Iba a la universidad, supuestamente aparentaba físicamente estar más desarrollada, segundo. Tercero, eh, se frecuentaba, porque para eso la conoció en ese momento, frecuentaba con círculos de su edad, porque este joven tenía 19 años, frecuentaba con personas de su entorno, de su edad, etcétera. Entonces, todo esto eh, ayuda a verificar que era un error de tipo invencible, pero esto se prueba, evidentemente se prueba. Bien, ahora, claro, también ahora surge otro escenario problemático cuando hablamos del error de prohibición o el error de prohibición culturalmente condicionado. También, y es ampliamente conocido, al ser un lugar, al ser el Perú un país pluricultural, tenemos que respetar las costumbres que se tienen en diversas regiones. Entonces, suele pasar que en algunas costumbres, es normal que una persona de 40 años, de 30 años, etcétera, se case con una menor de edad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se puede hacer aquí? El juzgado tiene que sancionar a esta persona porque evidentemente tiene que aplicar a rajatabla, tiene 12 años y por lo tanto no se puede casar. ¿Cómo funciona esto? Y acá es que opera lo que se conoce como el error de prohibición culturalmente condicionado, ¿no? Porque muchas veces eh, esta costumbre, esta tradición es mucho más fuerte y no es que actúa pensando que estoy cometiendo el delito, como sí lo hacen quienes no están adscritos, arraigados a esas costumbres. No lo hace conociendo, es menor de edad, me voy a aprovechar de ella. Es una costumbre que obviamente se instaura al ser y al reconocer que el Perú es un país pluricultural. Bueno, vamos avanzando en relación a esto. ¿Puede ser acusado por acoso sexual una persona con tan solo pasar la niña por cámara Gesell sin contar con otro elemento de prueba culposo? Es sufriente para sancionar a la persona. Claro, bueno, podemos citar muchísimos casos, pero evidentemente, y esto es transversal, no me voy a ceñir solamente al caso de acoso, sino en general a los delitos sexuales, dentro de ellos este acoso sexual que comenta nuestro participante, es que no es suficiente en cualquier delito, en estos temas donde hay víctimas únicas, no basta la sola alegación o declaración.
Esto es, que se encuentra plasmado en una denuncia o si es la menor de edad en un acta de entrevista única de Cámara GES. No basta ello, sino que la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Español, incluso nuestra Corte Suprema, siguiendo el Tribunal Supremo Español, ha reafirmado que existen criterios a tenerse en cuenta. Dentro de estos criterios son tres exclusivamente que se encuentran comprendidos y recogidos en el Acuerdo Plenario 2-2005. En este acuerdo plenario se indica que cuando existen testigos o víctimas únicas, se tienen que aplicar unos criterios para verificar si es que su sola declaración es válida. Pero acá vamos a ir un poco más en el trasfondo. ¿Cuáles son esos tres? Para empezar, primero es la ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que ahora vamos a ahondar en algunas cuestiones, estoy viendo el chat, pero vamos a responder esta situación. El acuerdo plenario es el número 2-2005, ¿ok? Este acuerdo plenario nos indica cuáles son los criterios a tenerse en cuenta para la declaración de la víctima como única prueba de cargo. ¿Cuáles son estos criterios? Número 1, ausencia de incredibilidad subjetiva. Lo voy a escribir acá en ausencia de incredibilidad subjetiva como número 1. ¿Qué significa? En otras palabras, significa que no debe existir entre la víctima algún móvil de odio, rencor. Ok, voy a colocar el acuerdo plenario. 02 del 2005. Ahí está. Primer criterio, ausencia de incredibilidad subjetiva. Eso es transversal. Para todos los casos, ustedes saben, y partimos porque los delitos sexuales son delitos que se cometen de forma clandestina. Entonces, sería absurdo que un juez, simplemente por no tener una cámara, por no tener algún elemento de corroboración suficiente, o simplemente por una denuncia diga, no, no tienes ninguna prueba, por lo tanto lo archivo. Y vamos a analizar justo esto, ¿no? Primero es el acuerdo plenario de 2005, repito, el primer elemento o criterio que se debe tomar en cuenta es la ausencia de credibilidad subjetiva, es decir, que para la denuncia o para la declaración que realiza el usuario, la víctima, no tenga ningún móvil del resentimiento, rencor, animadversión contra esta persona que se encuentra imputada e investigada. El segundo criterio es, como bien lo están indicando, la persistencia en la incriminación. ¿Qué significa? Y acá también algunos matices. No significa que yo declare primero en la denuncia, luego en cámara GESEL, luego en una ampliatoria, luego en juicio. Eso no significa persistencia en la incriminación, sino significa principalmente que en en cuestiones principalmente de nueva versión, sea sustancialmente la misma. Pueden variar en detalles, puedo omitir algún detalle y luego precisarlo, pero no sustanciales, ¿no? Eso es importante. Y lo tercero, estos criterios, ojo, tienen muchos matices, dependen del caso concreto. No significa, claro, muy buena pregunta, no significa que si podemos verificar que hay odio para la denuncia, ya listo, cerramos el caso, no hay caso penal. No es así. Hay que ver qué tipo de animadversión tienes, porque recuerden también, y es natural en muchos casos, y se ha dicho también en la doctrina, en la jurisprudencia también lo ha recogido, cuando una persona sufre algún asalto sexual, violación sexual, genera algún tipo de animadversión contra su agresor. Y obviamente eso a veces se queda materializada en su declaración. Pero eso no desvirtúa que no haya sucedido los hechos. Hay que ver qué grado de situación ocurre, porque esto se hace pensando en que la víctima denuncia porque quiere perjudicar a esta persona, en ese supuesto, pero no en el otro supuesto en el que posterior a ello o cuando ha ocurrido estos hechos se pueda referir de una manera porque le genera justamente esta situación. Hay que comprender de manera clara estos puntos.
El siguiente punto que les he indicado es la persistencia en la incriminación. La persistencia en la incriminación significa que mi declaración tenga que ser justamente, o mi versión no tenga escenarios contradictorios. Que no haya dicho A y luego voy a decir todo lo opuesto. Y para eso también hay otros acuerdos o criterios que se toman en cuenta, por ejemplo, para la retractación de la víctima. Primero dice no y luego dice sí. ¿A quién le hacemos caso? ¿A lo primero o a lo segundo? Hay también jurisprudencia en ese extremo. De hecho, les voy a recomendar un artículo que he escrito en coautoría. Es sobre si la sola declaración de la víctima puede ser considerada como prueba de cargo. Así tal cual es el título, para que ustedes lo puedan verificar. Ha sido publicado en Gaceta Jurídica, si no me equivoco, el año pasado. Se los voy a compartir con Udiápolis para que ustedes lo tengan en cuenta y lo revisen, porque analizamos este acuerdo plenario, pero además analizamos la línea jurisprudencial que ha servido de inspiración, que es el Tribunal Supremo Español, que hace justamente España, y que nuestro país recoge todos sus criterios. Además de eso, y en una sección que recuerdo también profusamente acá, eh, hemos hecho y hemos recogido la jurisprudencia a favor y en contra cuando, por ejemplo, una persona se retracta. ¿Cuántas veces? Si al inicio dices, sí me violó, y luego dices, no, ¿qué pasa? O si primero dices, no me violó, y luego cambia la versión. ¿Qué sucede con estos casos de retractación de la víctima? También ahí hemos colocado la línea jurisprudencial a favor y en contra, porque para esto no se han puesto de acuerdo en la Corte Suprema. Hemos colocado para que ustedes tengan ahí esta, estos criterios completos. Ese es el segundo punto, la persistencia en la incriminación, que no haya la versión contradictoria, sustancialmente, porque también algunos pueden observar, no, dijo que no sé, X, que había una cocina chiquita, pero o era una cocina a gas, pero luego era una cocina, no sé, eléctrica. Cuestiones que no suman para esa situación, a menos que indiquen, ¿no? Ha sido el acto sexual en la cocina, estuvo viendo todo el momento, es una situación diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, a eso nos ceñimos con la persistencia y la incriminación. El tercer punto y el más importante, y acá viene el tercer punto, es la verosimilitud. Ahí está colocado. El tercer punto, ¿y por qué es el más importante? Porque aquí se tienen que presentar elementos de corroboración. Y aquí viene a desmentir mucho de lo que algunas personas dicen, y también en el artículo está indicado, ¿no? Eh, Porque muchas veces se toman casos y se dice, no, basta tu versión es suficiente para condenar. Con esto ya condenamos a la persona que te ha realizado esto, y a veces surge un engaño a la propia víctima porque confía en que su declaración es suficiente, cuando en realidad una buena defensa tiene que buscar elementos de corroboración. ¿Qué son elementos de corroboración? ¿Cómo se ubican? Y van a depender del caso concreto. Por ejemplo, un aspecto relevante es si esta persona tenía tatuajes, por ejemplo. No la conozco por primera vez, imagínense, y usa tatuajes, ¿no? Eh, ¿Se puede corroborar? Sí, se puede corroborar. Me pasó también en un caso que hemos visto en alguna situación, en alguna oportunidad, en la que esta persona que tenía retardo mental leve indicaba, o bueno, le estaban procesando a esta persona por delito de violación sexual, eh, por persona con incapacidad de resistir, y ella indicó que quien la violaba en los baños de la oficina de una institución o una entidad, no puedo revelar ahorita el nombre, pero que supuestamente los hechos habían ocurrido en el baño, era de una persona y ella persistía en que era una persona con tatuajes. Decía, yo he visto que tiene un tatuaje en la parte de su abdomen y en su declaración, en el acta única de Cámara GESEL y en todas las versiones que indicaba, porque para esto su supervisora del área de inclusión le había dicho qué ha pasado, por qué te estamos llamando la atención, porque hemos verificado que has mandado un mensaje no apropiado a esta persona. Y como esta persona lo denuncia ante su órgano de trabajo, le piden explicaciones a esta persona, ¿no? A esta niña.
bueno, no era una niña, era una señorita de 21 años. Tenía retardo mental leve y su edad era equivalente a una niña de 15 o 16 años. Entonces, eh, el nombre sobre los elementos de corroboración se refiere, ¿verdad? Elementos de corroboración. Ok, perfecto. ¿A qué nos referimos? Ella decía, por ejemplo, tiene un tatuaje en el abdomen. Yo he visto que tiene un tatuaje. Quien me ha estado violando tales fechas, porque dictaba dos, tenía un tatuaje. Entonces se pudo verificar de manera palpable que a quien estaban investigando en esa ocasión por este delito tenía todo, cumplía los requisitos, los criterios. Eh, Ausencia de credibilidad subjetiva, aparentemente no se había demostrado que tenía algún móvil de odio, rencor y demás, cuando en realidad la defensa había argumentado que efectivamente sí existía tal móvil, porque la razón de la denuncia era para que no saquen a esta persona del área de inclusión que estaba en esa empresa, ¿no? Y por ese motivo lo denuncian por violación, porque esta persona anunció de manera previa, y eso está en los informes, que dicha señorita le estaba enviando mensajes inapropiados y fotos que no correspondían al horario de trabajo y demás. Entonces, como puso en conocimiento a las autoridades laborales y luego estas personas del área laboral se comunicaron con el área de inclusión que había traído a estas personas a trabajar en dicha empresa, se ponen en contacto con sus padres y sus padres niegan los hechos porque no sabían de ello y cuando confrontan, digamos, a la niña, ella indica, cambió de versión y dice, no, es que él me violó, cambió todo y el sistema se fue totalmente en contra de esta persona, incluso le pidieron prisión preventiva, que no se la dieron, pero hubo el requerimiento. Y al final ella, como les digo, decía, tenía un tatuaje en el abdomen. Yo he visto su tatuaje. Era lo que más saltaba a la vista. Y se pudo determinar luego que la persona que estaba imputada no tenía ningún tatuaje. No tenía ningún tatuaje en todo el cuerpo, ¿no? Entre otros elementos de corroboración. Y nuevamente me remito al caso concreto. Vamos a tener que revisar el caso concreto, revisar los detalles. Eso importa. En situación de niños o menores, la situación es mucho más delicada, no solamente por cuestión de la pena, sino también por eh, que a veces, y hay estudios también, que los niños asocian la realidad con la fantasía y depende mucho de la edad que tienen. También otro de los casos que se ha tocado defender en su oportunidad es que una niña había denunciado violación sexual y muchas veces pasa eso, no se denuncia violación, se hace el certificado médico legal y se verifica que no hay ningún rastro, gracias a Dios, de una niña, ¿no? De que no hay ningún registro de lesiones ni antiguas ni recientes, es decir, no hay desfloración. Y por tanto, ¿qué hace la fiscalía? Perdón, tocamientos indebidos. ¿No? Muchas veces pasa eso también. Ya, no hay violación, ok, tocamientos indebidos. Y aquí es un tema de probanza también complicado. Si bien el de violación se pudo determinar que no es, pero el de tocamientos es igual de complicado. Ahora, ¿cómo pruebo que no toqué a la niña? Entonces, cuando debería ser al revés, ¿no? Porque ustedes saben que la defensa, no, bueno, no se tiene que probar esta situación, sino la fiscalía tendría que probar. Pero aquí, a lo que voy, cuando se hace el acta de entrevista única de cámara Gesell, es decir, la niña pasa por cámara Gesell y estuvieron presentes bueno, su madre, la psicóloga, la fiscal, la jueza, la defensa técnica, en este caso nosotros, se pudo verificar que la niña indicaba o hablaba de situaciones irreales, totalmente irreales. Se situaba en algunos escenarios, por ejemplo, en el cielo, y cuestiones así. Tenía 12 años tenía la niña, y cuando le preguntaron también, ¿dónde te tocó? Porque es una pregunta relevante. Dijo, aquí, tocándose la pierna. Ok, ¿qué te hizo? ¿Cómo te tocó? Puso su mano aquí. Ya, ok. ¿Qué parte es esta? Le dice. No sé. ¿Sabes las partes de tu cuerpo? No. ¿Qué parte es esta? Cabeza. Ok. ¿Qué parte es esta? Tronco. Algo así respondió. ¿Y qué parte es esta? No sabía ninguna parte. Solo la cabeza sabía. ¿Y qué es esto?
pies, o cosas así, ¿me entienden? O sea, entraban en esa situación. Eh, entonces, la niña se situaba en algunos escenarios inexistentes. Y, pero lo que sí repetía es, ese sinvergüenza me violó. Ese sinvergüenza me violó. En todas las secciones no aprovechaba la oportunidad para decir, ese sinvergüenza me violó. Y quiero que se vaya preso. Así indicaba. Entonces, luego ya de todo un periodo de investigación, porque es una imputación totalmente grave, se pudo determinar que efectivamente no había ningún elemento de corroboración y que más bien este móvil o el móvil de la denuncia era porque su madre le había, perdón, la madre y el padre prácticamente le habían dicho que tiene que decir eso, ¿no? Ellas decían, me violó. Le decían, ¿pero qué es violación? Porque es una pregunta que se tiene que hacer de manera necesaria. Dime, ¿qué es violación? Le pregunta la psicóloga. No, no sé. Y a ver, ¿pero qué te hizo esta persona? Me violó. Y repetía, es un sinvergüenza, quiero que se vaya preso. Entonces los niños de esa edad, una persona, una niña que no sabía las partes de su cuerpo, mucho menos va a saber estos términos, ¿no? De adultos, que digamos, se descubrió ya más adelante, y eso es un tema, como les digo, de probanza, pero estar en un caso así simplemente es totalmente agotador. Se descubrió que la madre lo que había hecho era denunciar al padrino de la niña, porque estaba en un proceso de separación con su pareja. Entonces, para que él no se vaya de la casa, hace que la niña sea víctima supuestamente de estos tocamientos o violación en una primera oportunidad, y con ello logró que esta persona no se vaya de la casa, porque esta persona estuvo pues pendiente de esta situación, eh, claramente de haber realizado esta denuncia falsa, porque incluso la madre, cuando tocó interrogarla a la madre, evidentemente ahí se pudo determinar, además de los móviles que les acabo de indicar, esta situación de que eh, quería perjudicar a dicha persona porque tenía también una deuda y todo ello. O sea, muchas veces también hay que tener muchísimo cuidado cuando se trata de las víctimas menores, los niños, niñas, porque además de ser una situación absolutamente delicada, se pudo verificar pues que no se cumplían estos criterios que les acabo de decir. Y la verosimilitud, que es lo más relevante, tampoco se pudo probar. La niña indicó que los tocamientos, bueno, decía violación, ¿no? Pero luego la fiscalía lo investigó por tocamientos, pero ella decía, me violó en la azotea. ¿Cuándo? En fiestas patrias, cuando fueron todos mis familiares a la azotea. O sea, es decir, hicieron como una parrilla y ahí supuestamente la habían violado. Y cuando, ¿quiénes estuvieron presentes? Todos vieron, ¿no? Algo así. Entonces, eh, ella indicó totalmente todo esto. Claro, sí, sí, correcto. Hay muchas, aquí se pueden hacer pericias de alienación parental y todo ello, ¿no? Hay más, depende del caso, como les digo, pero surgen situaciones en las que se utilizan a los niños, ¿no? Y lamentablemente para estos fines eh, totalmente desdeñables. Ahora, bien, sí, correcto, pasó por cámara Gesell. Justamente toda esta información que se ha indicado es porque lo indicó en cámara Gesell. Y el médico legista arrojó que no tenía, en el certificado médico no arrojaba desfloración, ningún tipo de lesión, ni reciente ni antiguo. Por eso es que se direccionó el caso, ya no se investigó por violación sexual de menores, sino por tocamientos indebidos, igual de fuerte, porque era menor de edad. Bien, y bueno, así podemos contar muchísimos otros casos, ¿no? En los cuales para esto era importante ceñirme a lo que les estaba indicando. Ya lo voy a compartir también, como les digo, el artículo académico para que ustedes tengan ahí a la mano la jurisprudencia, porque hemos buscado eh, la jurisprudencia más reciente en esta línea, para que ustedes también lo puedan revisar, puedan verificar que no basta la declaración. Muchas veces, y ha pasado, hay casos que están en acusación, en juicio, solo con la declaración del acta de entrevista única de Cámara FES, que es importante, sí, pero no es suficiente.
¿no? Incluso con eso y con un informe psicológico que acredita que la menor o un menor de edad tiene afectación psicológica. Pero muchas veces esta información como un certificado médico, como un informe psicológico, acredita que existe una afectación, acredita que existen lesiones, pero no acredita quién las hizo, no acredita la vinculación de qué persona en calidad de autor o partícipe lo ha realizado. ¿Ok? Entonces, perfecto. Y dependiendo del caso concreto, están las pruebas. Las pruebas. Lo primero que se va a realizar es la entrevista única de cámara GES. El menor, bueno, obviamente con un padre que dé el consentimiento para ello, eh, tiene que pasar este menor por la entrevista única de cámara GES. Y además se tienen que presentar algunos elementos que puedan ayudar. Bueno, dependiendo de lo que he indicado, los detalles. Si ha sido en el aula, en el salón, hacer una inspección en el aula. ¿Cómo es que se ha podido realizar? Si hay algunos compañeritos, tal vez en este caso que están comentando que han sufrido también esta agresión, etcétera. Se puede también verificar ello. Pero ojo, no es que se le va a preguntar, claro, correcto, no es que se le va a preguntar a la víctima a todo momento. Para eso existe el acta de entrevista única de cámara GESEL, justamente para no llamarla nuevamente a declarar. Exactamente. Por eso existe el acta de entrevista única de cámara GESEL y no solamente se hace con presencia de la fiscalía y de los abogados defensores, si no está el abogado del imputado, un abogado de oficio, sino también, y lo más importante, porque esto se tiene la calidad de prueba anticipada y por tanto participa el juez de investigación preparatoria como garante de que esta diligencia se realice, justamente para no llamar todas las veces a la víctima y no revictimizarla. Correcto. Ahora, ¿cómo sabemos que un menor miente en cámara GESEL? Buena pregunta. Es que no partimos por la regla de que los menores mienten, ni por otro lado que los menores dicen la verdad, sino que se tiene que analizar el caso. Se tendría que revisar si es que hay alguna situación que sea contradictoria, irreal, etcétera. Porque muchas veces pueden no tener algunos detalles que son irrelevantes en el caso y eso no significa o no se puede desacreditar o por dar por desacreditada la versión. Y por el contrario también. Entonces hay que ver, como les digo, cada situación o cada caso, ¿no? Porque no es suficiente ello, pero hay otros casos en los cuales con el acta de entrevista única de cámara GESEL ha sido suficiente porque se han buscado los elementos de corroboración. Por ejemplo, una menor que indica que su padrastro, por ejemplo, la ha violado de manera sistemática. ¿En dónde? En tal lugar, brinda detalles. O, por ejemplo, poniendo otra cuestión, otro caso, un, eh, una persona X, su tío, una persona en la que, bueno, una casa en la que ella nunca había ingresado, indica que cuando ha ido, su padrino ha abusado sexualmente de ella, la ha violado. Entonces brinda detalles. Para ser la primera vez ha quedado tan marcada esa fecha, ese escenario, y brinda detalles incluso de la casa. Una casa que nunca había ido con anterioridad, pero brinda detalles de tal manera que se puede de alguna manera corroborar. A eso me refiero con la situación eh, de la corroboración. Muchas veces, y eso es sabido, en delitos sexuales, los delitos sexuales son delitos considerados clandestinos. No tenemos testigos, no tenemos cámaras, pero se puede utilizar la declaración siempre y cuando se tenga o se cumplan estos criterios que les acabo de decir: ausencia de credibilidad subjetiva, persistencia de la incriminación y, por otro lado, la verosimilitud. Siempre que, y lo más importante de la verosimilitud, se encuentren elementos de corroboración. No es que yo tenga que presentar mi cámara, no es que yo tenga que presentar a mi testigo, que sabemos que no hay en muchos casos, sino que de los datos que se han encontrado, poder ubicar elementos periféricos que pueda conllevar o que pueda acreditar esta situación. Exacto. Claro, claro, lo que dice la doctora Marlene es correcto. Se requiere adecuados mecanismos para el uso de la cámara GESEL que permita la limpieza en el relato de la víctima. Claro, correcto. Muchas veces
Los psicólogos, y ha pasado también en otros casos que he visto, felizmente no en violencia sexual, pero en violencia psicológica sí, maltratan a los menores. Si no saben algo, le dicen, ¿cómo no vas a saber? Tienes 6 años, deberías saber las vocales, por ejemplo, o cuestiones así, ¿no? Y muchas veces van víctimas desprotegidas, víctimas sin sus abogados, madres sin sus abogados, y se cometen muchos abusos. Es muy importante su reflexión. Bien, continuamos acá con esta, bueno, lo que estamos conversando, ¿no? Libertad sexual versus indemnidad sexual. Y acá viene el criterio de la edad, que como les digo, no es el criterio único o determinante para esta situación. No significa que porque tiene menor de 14 ya se trata de un caso en el que se ha actuado con dolo. No se trata de que si tiene mayor de 14 se trata o se está advirtiendo que hay un libre consentimiento, porque pueden haber matices. Para esto está uno de los matices, el error de tipo, el error de comprensión culturalmente condicionado y otra situación adicional. Eh, a ver, acá hay más. Hablamos de la vinculación. Claro, el Acuerdo Plenario de 2005 hace referencia a la verosimilitud. Pregunta, ¿cómo se debe analizar la verosimilitud externa? Muy bien. De firma separada, comisión del hecho y por otro lado la vinculación. O en una sola vertiente considerando los hechos como un todo. Bien, es que en realidad, y esta es una buena pregunta, ¿no? Porque nos permite acá cerrar este círculo en relación a uno de los elementos y acá es hincapié justamente en la verosimilitud. ¿Cómo se tiene que comprender estos elementos de corroboración que se están indicando? ¿No? Eh, de manera, digamos, desvinculada, ¿no? Por un lado, acreditar el delito y por otro lado la vinculación de quién cometió el delito, eso es lo que nos pregunta el doctor, o si no, eh, digamos, en un solo íntegro hecho, es lo que nos consulta. En realidad, la verosimilitud o estos elementos de corroboración que se tienen que ubicar de manera interna y externa, tiene que ser de manera integral. Integral en el sentido de que se tiene que acreditar no solamente que se ha cometido el delito, y para esto tenemos algunos otros elementos, como por ejemplo, eh, primero es la versión, el acta de entrevista única de Cámara Gesell. Segundo, por ejemplo, algún elemento de corroboración adicional que permita comprobar que la versión del menor o la menor entrevistado no es eh, que ha existido. Se puede comprobar, se puede verificar. Ahora, y por otro lado, es importante remitirnos en los casos, por ejemplo, de violación sexual. No basta esta, este certificado médico legal que acredita que hay defloración antigua y reciente, sino también, y eso es importante, con esto podemos acreditar que hubo delito. Lamentablemente hubo un delito, la comisión de un delito. ¿Cuál es el delito de violación? Porque hay desgarro, defloración antigua o reciente en una menor. Pero por otro lado, tenemos que acreditar quién lo hizo. No necesariamente la persona investigada es la que lo ha hecho. Y también casos, por citar muchos. Hay un caso que se encuentra eh, revisándolo Red Inocente, justamente de mi casa de estudios, en la que este es un caso de una persona que, y esto sucedió en 1995. ¿Qué sucedió? Eh, Pasa que dos menores habían denunciado, bueno, le habían indicado a su madre que habían sufrido lamentables hechos de violación y actos contra natura. Un caso totalmente desgarrador. Y habían indicado que quien le había hecho esto era su tío. Su madre, inmediatamente al conocer los hechos, fue a denunciar. Los niños pasaron eh, no por cámara Gesell, porque en ese año no estaba implementado todo este sistema. Estamos hablando de 1995, hace poco menos de 30 años. Y los menores justamente se indicaban a su tío. Procesan a su tío y él dice, y es absurdo totalmente, él dice, no, yo no he sido,
ha sido tal. ¿Y qué hace el juzgado? Lejos de incorporar a esta persona que se está sindicando o bueno, llamarlo a declarar para saber qué ha sucedido, dice, bueno, estaba en prisión preventiva para esto, con todos estos matices, estaba, bueno, con prisión preventiva, indica, no, yo no he sido, ha sido tal persona, el otro tío. ¿Qué hace el juzgado? Le otorga la libertad y procesa a la otra persona. Ahora esta otra persona se encuentra, hasta ahora va 20 años purgando prisión por este delito. Pero resulta que los niños nuevamente se indicaban a esta persona que le habían dado la libertad, que ahora se encuentra fugado en Argentina. O sea, ya se han pedido las órdenes y todo eso, porque viaja por todos los países sin ningún tipo de... Ahora está con orden de captura, evidentemente, pero lo que se hizo fue un cambio y eso no está permitido. Lo que hizo el juzgado básicamente fue, ok, te hago caso, ya no te proceso a ti, voy a procesar a quien tú me estás indicando, ¿no? Totalmente descabellado, pero que fue confirmado incluso en sede de apelación, bueno, el recurso de nulidad que se presentó ante la Corte Suprema. La Corte Suprema avaló esa situación. Ok, entonces, eh, y sucede que muchas veces no se logra acreditar correctamente la vinculación. Está el delito, pero la vinculación no, y por lo tanto no se ha comprobado de manera suficiente, no se podría generar una condena en contra de una persona justamente por esta causa, por la falta de vinculación, que es principalmente una de las falencias que se tiene en este tipo de casos. Bueno, eso principalmente en cuestiones de estos temas de delitos sexuales, que además de ser delicados, que además de tener penas muy altas, eh, el grado de prueba tiene que ser de este modo, como les acabo de indicar, utilizando estos criterios, ¿no? Estos criterios que ya se ha solicitado, que se ha precisado a continuación.